nosotros, todos los grupos en América Latina. La verdad, nuestro agradecimiento al doctor Gustavo Sarria por permitirnos participar, al doctor Armando Félix, mexicano que nos da prestigio en Alatro también. Y en esta ocasión vamos a tener el gusto tremendo de escuchar una plática súper interesante. Tenemos grandes, la verdad, mi reconocimiento público a estas dos doctoras que van a estar actualmente con nosotros, la doctora Cristina Aide, quien nos va a dar el gusto de presentarnos una ponencia muy interesante, y la doctora Tania Patricia Hernández, altamente participativa en Somera también. La verdad, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, y a ustedes que están conectados, les auguramos una plática muy interesante. Gracias. Doctora Tania, si nos puede dar unas palabras, por favor. Buenas noches a todos. En nombre de la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas y con profundo agradecimiento a la Asociación Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica por auspiciar esta sesión, les damos una cálida bienvenida a esta jornada académica internacional. Nos honra contar con la participación de colegas de toda Latinoamérica en este espacio de diálogo, reflexión y actualización sobre los avances terapéuticos en oncología ginecológica. Es para mí un verdadero privilegio presentar a una experta ampliamente reconocida en el ámbito de la radiooncología en México y en la región. La doctora Cristian Aide Flores Balcázar es médico radiooncólogo formada en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y en radiooncología por el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente se desempeña como coordinadora del Servicio de Radioterapia y Física Médica del Instituto Nacional de Nutrición, además de ser médico adscrito al Instituto Nacional de Cancerología. Es egresada del programa de radioterapia avanzada del Trinity College de Dublín y cuenta con una maestría en salud pública y epidemiología. En este momento cursa un doctorado en epidemiología y funge como profesora titular del posgrado en alta especialidad en radioterapia avanzada del Instituto Nacional de Nutrición. A nivel internacional, la doctora Flores representa a México ante el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación ionizante. Durante más de una década ha dedicado su práctica clínica y su investigación al tratamiento de pacientes con cáncer ginecológico, participando activamente en ensayos clínicos internacionales como CALA e Interlands, liderando parte de la radioterapia en ambos. Hoy nos acompaña para abordar el tema de alta relevancia y actualidad, que es realmente cambia el pronóstico, la inmunoterapia en concomitancia con radioterapia en cáncer cervicuterino. Con ustedes, la doctora Cristian Flores Balcázar. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por tan bonita bienvenida. Espero en estos minutos poderles proporcionar, aportarles algo bueno. Pues bueno, todos los que estamos aquí sabemos que el cáncer cervicouterino es una neoplasia altamente prevalente y también con una alta incidencia en América Latina y el Caribe. Y desafortunadamente, a pesar de que tratemos lo mejor que tenemos a las pacientes, pues por lo menos la supervivencia global que tenemos con los mejores tratamientos es por mucho 70%. Desafortunadamente, de este 70%, 40% de las pacientes pues van a tener recurrencia y de alguna manera pues necesitamos buscar las mejores herramientas para poderlos ayudar. Estos son mis conflictos de interés en algunas empresas farmacéuticas y de aceleradores lineales. Y pues bueno, ustedes están viendo en esta pantalla la imagen de la realidad de cáncer en América Latina y el Caribe. Esta es la imagen que vemos todos nosotros, si no es que todos los días, para las pacientes. Y desafortunadamente sabemos que para este tamaño de tumor que estamos viendo, las posibilidades de llegar a un control local disminuyen cada día si es que nos tardamos al iniciar el tratamiento con radioterapia, ya no digamos con braquiterapia o con alguna otra modalidad. ¿Por qué es que nos importa esto? Pues es muy importante saber que después de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, pues obviamente el cáncer aporta una gran carga tanto de morbilidad como de mortalidad al mundo. Ya no digamos el cáncer de cervix en países de medianos ingresos y bajos ingresos, precisamente porque la mortalidad que tenemos sucede en mujeres precisamente en edad reproductiva y productiva,
y esto hace que México y América Latina se encuentren entre los países con la más alta incidencia de cáncer cervicouterino. De ahí que nosotros necesitamos buscar alternativas para poder ayudar a estas pacientes. Ahora bien, sabemos que el control local con quimiorradioterapia es alto, es bueno, pero no es suficiente. Desafortunadamente, la quimiorradioterapia y la braqui se encargan de disminuir la reducción, o sea, hacen que se reduzca la carga tumoral, que se aumente la supervivencia, que haya una revisión de enfermedad, pero desde 1999 sabemos con todos los ensayos clínicos que hay, que lo más que logramos es una disminución en el riesgo de morir por cáncer de cervix de un 36%. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr? En general, el empleo de la inmunoterapia, pues prácticamente tiene sus raíces en el mecanismo tan complejo de la acción del BPH. Estoy hablando específicamente de los tumores epidermoides en cabeza y cuello, cáncer de cervix, etc. Recordemos que el virus del papiloma humano se integra al genoma de las células y sus oncoproteínas, ya sea 6 o 7, prácticamente se encargan de inhibir la actividad de P53 y de aumentar la degradación de la proteína RB, lo que hace que se evite la producción o la destrucción de las células cancerígenas y por lo tanto hay una sobrepoblación de células malignas que tarde o temprano, a partir de que una paciente se infecta de de virus de papiloma humano y que le da cáncer, casi siempre pasan entre 15 y 20 años. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos nosotros saber? Pues bueno, que en especial la inmunoterapia ha sido muy importante en muchos tumores. Hablemos, por ejemplo, de cáncer renal, cáncer pulmonar, melanoma, pero específicamente los inhibidores de control inmunitario revierten la acción del BPH. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que prácticamente si el BPH lo que hace es sobreactivar la vía de PD1 y PDL1, pues los inhibidores de control inmunitario la restauran prácticamente. En general, hacen tres cosas: restauran la actividad de las células T para que se monte una respuesta inmunitaria anticancerígena adecuada, regula esta vía de PD1, PDL1 y CTLA4, pero a su vez permiten que todo el sistema inmune monte una respuesta efectiva antitumoral. Ahora bien, están viendo ustedes en pantalla todas las moléculas que hay pues en estudio. Sin embargo, sabemos que las moléculas aprobadas para su uso en cáncer de cervix, el más importante ahorita pues es el pembrolizumab, que es el de que vamos a estar hablando prácticamente. ¿Qué tenemos sobre la sinergia que nos aporta la inmunoterapia a la quimiorradio? Pues bueno, en general, el objetivo pues va a ser mejorar la respuesta terapéutica, ¿no? Sabemos que cada uno tiene un mecanismo de acción específico, pero también tiene un mecanismo de acción súper específico en el sistema inmune del cuerpo humano. Ahora bien, normalmente no utilizaríamos la inmunoterapia para etapas tempranas, pero ¿por qué la inmunoterapia se utiliza prácticamente en enfermedades que serían resistentes a ciertos tipos de quimioterapia, a ciertos tipos de radioterapia, y necesitamos dar una ayudadita para que en estos tipos de tumores, por ejemplo, localmente avanzado, persistente, recurrente o metastásico, haya una mejor respuesta? Habiendo dicho esto, vamos a revisar cada uno de los mecanismos muy a grosso modo de cómo actúa el tratamiento. Ahora bien, sabemos que el cisplatino, que es el más comúnmente utilizado en cáncer de cervix, pues tiene un efecto que ya sabemos que se adecúa, ¿no?, a la adenina y a la guanina del DNA de las células, causa puentes cruzados y esto hace que haya rupturas del DNA, eso lo aprendimos desde siempre, pero sucede que también tiene una respuesta inmunomoduladora súper importante. Por eso es que se utilizan los tumores epidermoides. Esto es, tiene varios efectos o varios mecanismos de acción, y esto es sobre los macrófagos asociados a tumor de un cáncer epidermoide, haciendo que se polarice y se produzca la proteína TM1, M1, y que también esto monte una respuesta adecuada para que se aumenten los linfocitos T citotóxicos y a su vez las células supresoras mieloides deriven en células dendríticas, más los fibroblastos asociados a cáncer disminuyan la posibilidad de formación de radicales libres y esto va a ocasionar muerte, ¿no? ¿Por qué nosotros agregamos la radioterapia? Pues bueno, ya sabemos que la radioterapia en general pues tiene efectos también, ¿no? Rupturas de doble cadena, formación de radicales libres, etcétera, etcétera.
Pero la radioterapia específicamente hablando, sobre todo en carcinomas epidermoides, causa una muerte celular inmunogénica y esto es muy importante porque esta muerte celular inmunogénica significa que a través de la infiltración de células T en el tumor y producción de citocinas C inflamatorias, pues va a elevar automáticamente la regulación de PD1, PDL1 y esto va a facilitar que agregando nosotros inmunoterapia a este tratamiento tengamos una mejor respuesta. Ahora bien, todos los radiooncólogos conocemos estas curvas sigmoideas que estamos viendo aquí. En rojo que es sólido, estamos viendo el índice terapéutico, sobre todo del control tumoral. En azul estamos viendo el control de los efectos adversos en cáncer, pero a los lados o a los extremos estamos viendo curvas sigmoideas en punteado. Entonces, en rojo es la modificación de este tumor que precisamente lo estamos utilizando para la respuesta inmune y en el lado azul, contraparte, estamos viendo la modificación de la toxicidad de los tejidos normales aplicando braquiterapia guiada por imagen, aplicando IMRT, todo lo que nosotros ya conocemos precisamente para poder montar una respuesta inmune adecuada. De tal manera que todos aprendimos que no solamente son 5 Rs de la radioterapia, sino que existe además otras 2, y estas 2 son las que estamos trabajando en el cáncer de cervix y otros tumores, sobre todo epidermoides. Ahora, estas Rs pues son la reactivación de la respuesta inmune tumoral y el reforzamiento del microambiente tumoral. Por tanto, en el contexto de un cáncer, sabemos que si se diera solito, lo único que vamos a lograr, es tener una respuesta probablemente no muy larga, pero que la inmunoterapia solita va a fallar en 70% de los casos. Que agregamos la radioterapia para que podamos alborotar el sistema inmune y tener una variedad de antígenos tumorales adecuada y elevada. Y que bueno, si además de esto agregamos quimioterapia, pues vamos a contrarrestar la evasión del sistema inmune para poder tener una mejor respuesta inmune al tumor. ¿Cuáles son los fármacos que actualmente se ha visto que cooperan para que todo esto suceda? El Pembro, como ya todos sabemos, atezolizumab, nivolumab y pilimumab, por ejemplo. Ahora, ¿qué tenemos específicamente en cáncer de cervix? Uno de los primeros estudios con los que pudimos trabajar en grandes centros fue el CAIA. Fue un estudio aleatorizado, fase 3, en el que las pacientes, y sobre todo ciego, en que las pacientes eran aleatorizadas a recibir durvalumab y era cada mes, además de la radioterapia externa, 45 grays más la braquiterapia. En ese tiempo podríamos utilizar ya sea la IMRT o incluso las cajitas pélvicas más la braquiterapia, ya sea de alta, de baja tasa o incluso pulsada. Pero además de eso, las pacientes eran comparadas contra el placebo. Aunque sabíamos o no sabíamos más bien que les había tocado placebo, la verdad es que era relativamente sencillo saber quién tenía durvalumab, porque había pacientes que nos hacían neumonitis, entonces ya sabíamos más o menos pues, cómo manejar a estas pacientes, ¿no? Entonces el objetivo primario en el CAIA fue la supervivencia libre de progresión, y recordemos que el durvalumab específicamente es un inhibidor de PDL1. Estos pacientes en este protocolo sí tuvieron determinación de porcentaje de PDL1, pero como podemos ver, la supervivencia libre de progresión no se logró el punto primario, ¿sí? Entonces fue exactamente igual el ofrecer tratamiento con durvalumab que ofrecer tratamiento con placebo. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, a lo mejor lo que dicen los autores es que lo que se pudo ver es que sí había una tendencia, sobre todo en la supervivencia libre de progresión, a que aquellas pacientes que tenían una determinación arriba de 20% de PDL1, pues son las que pudieran tener mayor beneficio. Pero importante también es que no tuvo nada que ver si utilizábamos IMRT-BIMAT, si utilizábamos caja pélvica, si utilizábamos braqui de alta, de baja tasa, etcétera, etcétera. Lo cual es algo importante para todos nosotros al saber qué tipo de tratamiento escoger para nuestras pacientes. Después, y hace unos meses, el año pasado, pues llegó el Keynote A18. Este estudio sí vino a cambiar algunas cosas y fue un ensayo clínico aleatorizado y también doble ciego, en el que las pacientes se aleatorizaron a recibir el tratamiento estándar con el placebo versus la intervención, que era el pembrolizumab, cada 6 semanas por 15 ciclos, y que incluso podía extenderse hasta 24 meses. Ahora bien, sabemos que se realizó una revisión central muy importante de los planes de radioterapia en todo el mundo, pero también este tipo de tratamiento tuvo que ver en el hecho de que casi todas las pacientes tenían
radioterapia de intensidad modulada. Como ustedes pueden ver en la supervivencia global, pues prácticamente la mencionan como importante porque fueron 82.6% en las pacientes tratadas con Pembro versus 75% en las pacientes con el placebo. Ahora, en la supervivencia libre de progresión, las pacientes que habían tenido pembrolizumab tenían menos progresión que las pacientes que tenían el placebo, que llegaron a ser hasta un 40%. Ahora bien, si nosotros revisamos en qué aspecto pues, pudo haber ayudado este tipo de fármaco, pues es en el hecho de que las pacientes pudieran tener, sobre todo en las menores de 65 años y sobre todo que el empleo de la radioterapia fuera el adecuado. Más adelante vamos a ver los criterios para decir cuándo una radioterapia es adecuada o no. Ahora bien, ¿qué diferencias tenemos entre estos dos estudios? Están viendo ustedes una tabla donde resume prácticamente las características de cada estudio. El primero, pues, es que prácticamente actuaban sobre moléculas diferentes. Uno, que es el CAIA, actuaba sobre anti-PDL1. El otro, que es el Keynote A18, actuaba sobre PD1. Y teníamos una cantidad un poco más importante de ganglios en los pacientes con Keynote A18 que en el CALA, ¿no? No solamente eran ganglios pélvicos, también eran ganglios retroperitoneales, pero da la casualidad de que la radioterapia en el Keynote A18 fue de mejor calidad que en el CAIA. Ahora bien, aunque los dos eran fármacos importantes de inmunoterapia, pues los mecanismos farmacológicos prácticamente son diferentes por las vías de inhibición. La población de los pacientes pues era diferente porque el número de ganglios fue mayor en el ensayo Keynote, como ya lo mencionamos, y en algunos casos en CAIA pues los pacientes ni siquiera tenían afectación ganglionar. De hecho, en aquel tiempo, pues para la etapa, la estadificación que utilizábamos era el 2009, y es muy diferente a la que hubo después en el 2014, ya no digamos las que han salido después. Ahora, ¿qué cambios podríamos tener en la práctica clínica con el Keynote? Pues bueno, no sabemos bien, realmente sí fue importante que haya salido este estudio. Sabemos que si tuviéramos el medicamento a la mano lo pudiéramos utilizar, pero hay que mencionar una cosa importante. Los autores fueron exactamente los mismos que el Keynote 826, que los financió el mismo patrocinador de Keytruda, y que en el segundo análisis intermedio, solo 51 pacientes de estos 193 pacientes que progresaron en el grupo control recibieron inmuno. Entonces, algunos recibieron el Pembro, otros recibieron otro tipo de tratamiento, y por alguna razón los autores no justifican por qué se fueron a 12 años en el empleo de inmunoterapia cuando lo normal es que sea un año y después valoras si el paciente descansa o si lo dejas hasta la progresión. Entonces, como tal, Keynote no podría responder a esta pregunta de si el pembrolizumab pudiera durante 2 años ser superior, ¿no?, a la combinación de pembro con quimioterapia, con o sin bevacizumab para las pacientes que recaen. ¿Qué debemos valorar si nosotros vamos a incorporar inhibidores del chequeo inmunitario a la quimioradio? Pues número 1, el porcentaje de respuestas objetivas, si tiene beneficio en la supervivencia libre de progresión o supervivencia global, y algo muy importante, pues los efectos adversos y sobre todo los efectos inmunomediados. Con respecto al porcentaje de respuestas objetivas, este es un metaanálisis que prácticamente está evaluando 3 ensayos clínicos, pero de los cuales pues, los más importantes fueron el CAIA y fue el Keynote A18. Entonces, en cuanto a respuestas objetivas, las pacientes que tienen pembrolizumab o que tienen durvalumab, pues tienen mejor respuesta objetiva, ya sea parcial, ya sea completa, 81 versus 78.5%, y que también la supervivencia libre de progresión es importante en aquellas pacientes que reciben estos tratamientos. Importante mencionar que cuando se verifica por tipo de radioterapia, pues aquellas pacientes que fueron tratadas con la radioterapia actual, IMRT, VIMAD, o aquellas que fueron menores de 65 años, tienen un mejor beneficio, ¿no? O una mejor supervivencia libre de progresión con el empleo de estos inhibidores de chequeo inmunitario. Si hablamos de la supervivencia global, aunque no en los dos estudios fue la medición principal, sabemos que hubo un beneficio en supervivencia global para los dos, más en Keynote que en el CAIA. Sin embargo, podemos ver que los efectos adversos, sobre todo incluyendo los inmunomediados, fueron muy similares. Tanto las pacientes que tienen placebo como las pacientes que tienen inmuno tuvieron efectos adversos no inmunomediados muy similares.
y que ligeramente fue mayor en aquellas pacientes, aquellos efectos inmunomediados, obviamente que tenían el tratamiento con inmunoterapia. Ahora bien, ¿qué reflexiones tenemos sobre el empleo de la inmuno? Pues que sí, nos da mayor supervivencia global, nos da mayor supervivencia libre de progresión y más respuestas objetivas que tienen efectos adversos muy similares si nosotros damos la quimiorradioterapia o si damos la inmunoterapia, pero puede tener un poco más de efectos adversos inmunomediados. Ahora bien, creo que aquí la pregunta no es, ¿no?, si tenemos realmente un beneficio. Pues sí lo hay realmente, pero esto es costo efectivo. Realmente tenemos que saber cuánto es lo que nos cuesta el pembrolizumab y para eso vamos a ver la siguiente información. En el contexto comercial, están viendo ustedes las principales moléculas que en todo el mundo se vendieron durante los últimos 5 años. En el 2021 estamos viendo que las principales moléculas vendidas pues, fueron las vacunas de COVID, obviamente, con 36.8 billones de dólares, seguido de un medicamento que se utiliza para artritis reumatoide, que es el adalimumab. Posteriormente, y a partir del año 2023 y 2024, el pembrolizumab prácticamente ocupó los primeros lugares en venta por los tipos de tumores que se atienden con este medicamento. Y como ustedes pueden ver, para el primer cuarto del 2025, pues fue uno de los campeones, ¿no? Prácticamente para el empleo de los tumores epidermoides con inmunoterapia, seguido por la vacuna del VPH. ¿Qué es lo que esperamos para este año? Pues que en todo el año 2025 se prevé que el Keytruda pues prácticamente va a ser el campeón de los medicamentos que se oferten, sobre todo por encima de los Zempic, que esto es algo muy importante, con casi 31 billones de dólares. Ahora bien, por fortuna se va a perder la patente en el año 2028, pero mientras, ¿qué va a pasar aquí? Entonces tenemos que valorar la información. Hace una semana salió este estudio que valoraba la costo-efectividad del pembrolizumab cuando se combina de forma concomitante con quimiorradio. Entonces, si ustedes se fijan en esta tabla, pues el pembro, sobre todo para cada mes, son 16.990 dólares. El cisplatino, incluyendo la renta del sillón, son 170 dólares. Y si le agregamos las 25 sesiones de radio, cabe mencionar que fue un promedio del costo de la radioterapia de intensidad modulada y de la cajita pélvica, pues son 23.000 dólares, la braquiterapia 25, y si le agregamos las comidas, si les agregamos los cuidadores, los transportes, el estacionamiento, etcétera, se hace un total muy importante, que son 106.200 dólares. Si nosotros agregamos pembrolizumab, se eleva a 363.200 dólares el manejo de cáncer de cervix de una paciente. Esto es importante porque este estudio evaluó que para que el pembrolizumab fuera costo efectivo, el umbral de costo efectividad tenía que ser menos de 100.000 dólares por cada quali. Acordémonos que un quali es la medida, es decir, de año costo efectividad, que una paciente pasa o que una persona pasa en perfecto estado de salud. Entonces, si ese quali es superior a 100 dólares, 100.000 dólares, pues ya no es costo efectivo. Entonces, en este estudio corrieron un modelo de Markov con varias variables y específicamente para quimio radio localmente avanzado, podíamos ver que el empleo de pembrolizumab nos daba una diferencia de 257.000 dólares. Esto es tremendo. Ahora, los qualis sin pembrolizumab pues eran 10.5 qualis y cuando le añadíamos el pembro pues solamente aumentaba 1.4 qualis. Sin embargo, la cantidad de dólares que aumentaba hizo que no fuera costo efectivo a los precios actuales. ¿Cómo pudiera ser costo efectivo? Pues prácticamente que cada ciclo debía bajar 17.000 dólares hasta un total de 9.000 dólares por ciclo, o por lo menos aplicarlo 10 meses y no 24 meses como lo dijo el estudio. Entonces, esto es importante porque, pues, ¿qué vamos a hacer en América Latina y el Caribe? ¿Qué alternativas tenemos nosotros? Pues bueno, lo primero es que salió Interlace, también ya sabíamos desde el año pasado que hubo mucho revuelo en ESMO cuando se publicó y cuando se presentó, y el hecho de que este estudio valorara la quimioterapia neoadyuvante nos dio mucha luz porque muchos países tenemos listas de espera atrasadas por la gran cantidad de pacientes que tenemos, pero las pocas máquinas de radioterapia. Este estudio valoró si la quimioterapia de inducción con carboplatino paclitaxel dada cada semana por 6 semanas nos podía ayudar en tener beneficio en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. La sorpresa es que sí hubo un beneficio en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. Sin embargo, pues hubo mayor toxicidad en estas pacientes.
Ahora bien, probablemente muchos de nosotros nos hemos preguntado, por lo menos yo sí, ¿por qué en todos los cánceres ginecológicos los oncólogos quieren meter carboplatin o Gemzar? Entonces, sí sabemos que cada uno de los medicamentos tiene su efecto citotóxico en las células epiteliales, sobre todo esto se ha estudiado en cáncer de ovario, pero también sabemos que hay grados de afección inmunológica que proporciona cada uno de estos fármacos. Utilizamos carboplatino paclitaxel en pacientes que tienen en general un, digamos que ambiente inmune favorable, es decir, pacientes vírgenes a tratamiento con quimioterapia, y probablemente el Gemzar, el Taxol, el carbo, la doxorubicina liposomal pegilada y el carbogemcitabine lo vamos usando sobre todo en ambientes hostiles, sobre todo tumorales en pacientes con más recaída, vamos de menos a más. Ahora, inmunológicamente hablando, Gemzar, Pacli y carbo reducen la inmunosupresión, sobre todo en los líquidos de ascitis en pacientes que tienen carcinomatosis, aumenta las células T, reguladoras en el tejido tumoral, monta una respuesta inmune mejor y el carboplatino gemcitabina aumenta una proteína inflamatoria que es en los macrófagos activadora de mayor, digamos que de mayor efecto, ¿no? En el sistema inmune. Por eso es que se pensó que el carbopacli podría ser de actividad precisamente para este protocolo de Interlace. ¿Qué fortalezas tenemos? Pues principalmente las fortalezas es que pues era un estudio prospectivo, aleatorizado, pues sí tenía muchos controles de calidad de los planes de radioterapia, pero el problema aquí es que la duración del estudio fue de 10 años y durante ese tiempo hubo muchas invenciones, muchas cosas nuevas en radioterapia que hicieron que se mezclaran técnicas antiguas y técnicas variadas. Ahora para nosotros el estándar de la radioterapia en cervix proviene del Embrace 2, pero desgraciadamente no podemos comparar ese estudio con Embrace 2. Ahora, ¿qué tenemos de bueno? Que la quimio pues, fue bien tolerada, que la quimio que se utilizó está disponible mundialmente y que hubo pocas pérdidas durante el seguimiento, pero la quimio de inducción redujo la posibilidad de que estas pacientes pudieran recibir cisplatino durante el tratamiento concomitante con la radioterapia y la braqui. Entonces hay cosas que ponderar, sin embargo, no hay cosas que se han resuelto aún. Por ejemplo, pues hay algún subgrupo de pacientes que pudieran no beneficiarse de la quimioinducción. Hasta ahorita no lo sabemos. Podrían ser aplicadas a pacientes que tengan daño renal, es decir, que en vez de usar carbo o que en vez de usar cisplatino usábamos carbo, Gemzar, Pacli. No lo sabemos, pareciera que sí por la imagen que ya les mostré, pero esto solamente se sabe en líneas celulares, ¿no? De cáncer de cervix, cáncer de ovario y de endometrio. Y pues puede asumirse que los pacientes que reciben carbo-RT pues pueden beneficiarse de carbo-paclitaxel, Gemzar-paclitaxel, pues nadie lo sabe, ¿no? Por eso es que tenemos que valorar si vamos a utilizar este tratamiento en pacientes y sobre todo en áreas o en sitios donde no podemos tener tanto acceso al pembrolizumab, que prácticamente son muchos de los países de América Latina. Ahora bien, algo importante para el manejo del cáncer de cervix es la calidad de la radioterapia. Entonces, ¿a qué le llamamos radioterapia óptima en cáncer de cervix? Hay muchos lineamientos que seguir, sobre todo para cada tumor, ¿no? Pero específicamente en cáncer de cervix, los más nuevos datan del 2023, en donde dice que los casos deben discutirse de forma multidisciplinaria en el 95% de los pacientes, que tengan un abordaje óptimo, que los pacientes tengan un inicio adecuado de radioterapia en las primeras 6 semanas después de su ingreso al hospital, lo cual rara vez pasa, que en el 95% de los pacientes arriba de un 9.3 sean tratados con quimioradio de inicio y que este quimioradio incluya la IMRT, imagen de verificación diaria, que utilicemos 45 grays en 25 fracciones en vez de 50 en 25, que eso es algo importante, que demos un boost a los ganglios macroscópicos, que demos braquiterapia guiada por imagen y ya no digamos, ¿no? El uso de braquiterapia intersticial, además de braquiterapia intracavitaria. Y como tal, la protracción es algo importante, que en general debe de ser menor de 50 días. Si nosotros pensamos, pues muchos centros no tenemos esa capacidad, pero precisamente porque estamos llenos, porque hay pocas máquinas y si hay pocos aceleradores, pues todavía son menos las máquinas que hay de braquiterapia. Entonces, este estudio que están ustedes viendo nos habla del beneficio de la quimio neo, ¿no? Si en Interlace podría ser válido el contexto en una radioterapia menos que óptima. Es decir,
Si no tenemos buena radio, ¿vale la pena intentar Interlace? Pues este estudio lo que hizo fue prácticamente celebrar o crear una cohorte del Embrace 1, es decir, purgó a todos los pacientes que eran diferentes y trató de dejarlos más parecidos al Interlace y los comparó, ¿no? Los pacientes con quimio-radioterapia de Interlace, que prácticamente podían tener cajita pélvica y MRT, que fueron varios tipos de tratamiento, lo comparó con la quimioterapia neoadyuvante y la quimio-radioterapia solita del Embrace, que tenía una calidad exquisita, ¿no? Para el tratamiento de cáncer de cervix. En su lado derecho están viendo ustedes las curvas de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y como pueden ver, en rojo es el Interlace de la quimio neoadyuvante más quimio-radioterapia y el Embrace 1 parecido, ¿no? Para poderlo emparejar con la cohorte de Interlace. Y si nosotros estamos viendo, pareciera que la quimio neoadyuvante lo que viene a hacer es suplir el empleo de una radioterapia menos que óptima. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues prácticamente es trasladar resultados a la práctica en función de lo siguiente, ¿no? Interlace, pues cáncer de cervix sin ganglios retroperitoneales, pues se puede lograr una citorreducción química, pareciera factible. Sí tenemos información de que permite la reducción de recurrencias a distancia, lo cual todavía no se ha publicado en el Keynote A18 porque nos falta seguimiento. Acordémonos que el Keynote A18 tiene un seguimiento máximo a 36 meses y que pudiera ser utilizado este Interlace en países con listas largas de espera, aunque el 22% de los pacientes pues, no iniciaron la quimiorradioterapia en los primeros 7 días del término de la quimio. ¿Qué tenemos para el Keynote A18? Que bueno, sí, podemos utilizarlo en pacientes por más ganglios retroperitoneales y pélvicos, que es más aplicable en países de Europa que en países de América Latina e incluso Norteamérica, y que, pues bueno, en este caso, pues los países de Europa pues tienen mayor acceso y mejor acceso a la radioterapia que incluso muchos de nuestros países. Entonces, es algo complejo de valorar, pero son datos que debemos de tomar en cuenta a la hora de utilizar inmunoterapia en pacientes con cáncer de cervix. Y como conclusión les puedo decir que, bueno, la radioterapia y la braquiterapia son esenciales, ¿no? En el manejo del cáncer de cervix, que desafortunadamente es tanta la disparidad en el acceso a los servicios básicos que hay en nuestros países que resulta muy difícil poder brindar un tratamiento con inmunoterapia y podemos buscar alternativas, ¿no? Que desafortunadamente las metas de la Organización Mundial de la Salud de disminuir la incidencia de cáncer de cervix en el 90% de los pacientes, pues va a ser muy difícil de lograr si no tenemos las máquinas adecuadas y los fármacos adecuados, pero que bueno, mientras tanto, sabemos que sí hay mejoría en estos fármacos, sí hay un beneficio clínico, la diferencia es saber pues qué tan efectiva y qué tan fácil es el acceso por los costos. Por mi parte, esto es todo y pues estoy aquí a sus órdenes para poder aportar algo en alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cristian, por su excelente presentación. Daremos la palabra nuevamente a la doctora Tania para moderar las preguntas que existan de parte de la audiencia. Hola doctora, muchísimas gracias. Excelente su presentación, como siempre. Gracias. Tenemos una pregunta. Dice, considerando su experiencia en ensayos clínicos como CALA e Interlands y el creciente interés por combinar inmunoterapia con radioterapia en cáncer cervicuterino, ¿cuáles considera usted que son los principales retos para incorporar esta estrategia de forma segura y efectiva en la práctica clínica de nuestra región? Creo que ya. Híjole, sí, es algo súper complejo. Primero, para empezar, es el hecho de que la realidad de México, por ejemplo, es que las pacientes entran a una lista de espera, ¿no? En función de la importancia de la recurrencia más que el fármaco que necesitan. Entonces, creo que lo primero es, antes que pensar en la inmuno, número uno, tratar de mejorar el acceso a la radioterapia, ¿no? Esto es lo más importante y pues empujar, siempre dar lata para poder buscar apoyo de nuestros gobiernos, pero también buscar apoyo de fundaciones, ¿no? Justamente el día de ayer estábamos en una sesión para los programas de cáncer de cervix y de mama, y el comentario de la gente del gobierno es que todos están acostumbrados a pedir, pero ¿cuántos millones han recabado ustedes, no?
Entonces, creo que para empezar tenemos que procurar acercar a las pacientes y después de eso ver el acceso, ¿no? que tenemos sobre todo a pembrolizumab, que es lo más importante en función de otro tipo de tumores. Doctora, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, con base en la evidencia que comienza a consolidarse y su visión como investigadora y formadora de nuevas generaciones, ¿cómo visualiza el papel de la radioinmunoterapia en el tratamiento del cáncer cervicuterino en los próximos años a nivel mundial? Yo creo que va a ser súper importante y más importante aún, y yo creo que lo que muchos estamos esperando es que la mayoría de las moléculas pierdan la patente para que podamos tener un acceso mucho más económico y que todos los pacientes puedan tener el acceso que merecen. No sé si hay alguna pregunta. Ajá. ¿Y qué pasará con los países como nosotros que estamos siempre un poquito, pues no sé si decir atrás, pero sí buscando estar como con las guías diciendo es muy bueno pensar en inmunoterapia, pero hay que apostar a que todos los mexicanos tengamos y en Latinoamérica acceso a radioterapia? ¿Usted qué piensa de los programas sociales como para empujar esa área? Justamente el día de ayer tuvimos una junta gubernamental precisamente para modificar todos los protocolos, sobre todo de cáncer de mama y cáncer de cervix. Creo yo que lo más importante ahorita es asegurar los medicamentos básicos, porque creo que en algunos casos a veces ni siquiera tenemos cisplatino, entonces tenemos que utilizar Gemzar, por ejemplo. Y posteriormente pensar en la inmuno. Sí sabemos que es importante, sabemos que probablemente hasta, obviamente uno mismo lo necesitaría, ¿no? Y lo utilizaríamos si lo tuviéramos a la mano, pero desafortunadamente con lo que cuesta ahorita el Pembro, podríamos asegurar el tratamiento con radioterapia de otras pacientes. Entonces, la verdad es que yo pensaría primero en asegurar la radioterapia y la braquiterapia y probablemente echando mano del interlace, ¿no? Antes que pensar en la inmunoterapia. Claro. Doctora, en personas que padecen tumores locorregionalmente avanzados que reciben tratamiento radical, ¿cuál sería el mejor corte para valorar respuesta? Y el hecho de tener un PET-CT como o resonancia magnética con respuesta parcial a 3 meses, ¿modificaría el uso? No, es que hay que acordarnos una cosa. Justamente cuando estábamos en estos protocolos, sobre todo en el de Calla, para valorar nosotros la respuesta, sabíamos que a los 3 meses teníamos una respuesta objetiva, que generalmente podía ser parcial, ¿no? Pero la respuesta a la inmunoterapia la ves entre 6 meses y un año. Por eso es que probablemente Calla o incluso Keynote A18 lo dejó hasta 24 meses. Entonces, no es que a los 3 meses tú vayas a esperar una respuesta completa. Digo, uno en cáncer de cervix, quimio, radio, normal, pues prevés, ¿no? Que tu papá Nicolau o tu biopsia te salgan normales, pero generalmente con inmunoterapia esperas por lo menos tener una respuesta adecuada, pero no siempre es que vayas a tener la respuesta definitiva a los 3 meses. Aquí hay una pregunta, doctora, que dice, creo que va como una duda en cuanto al diseño del estudio, y nos pregunta, dice que si en el Interlands la simulación para quimio-radioterapia se llevó a cabo durante la quimioterapia neoadyuvante. No, la simulación se hizo en cuanto los pacientes terminaron el tratamiento. En el Interlands se documentaron mayor proporción de fallas locorregionales en el grupo experimental que en el grupo de la quimio-radioterapia. ¿Usted considera que estos resultados pudieran ser similares al tratamiento con inmunoterapia? No, porque precisamente Interlace tuvo muchas desviaciones. Y esto es porque hasta el 22% de las pacientes no iniciaron el tratamiento cuando debían. Y esto fue de los dos brazos, tanto de la quimio neo como de la quimio radioterapia normal. Entonces creo que más bien fue el hecho de tanto tiempo que pasó y los tipos de tratamiento que utilizamos. Algunas fueron las cajitas pélvicas normales. Para muchos que están aquí conectados, les tocó incluso ver que los contornos de Interlace eran de hasta 2 centímetros de PTB. Entonces, eso implicaba que tuviéramos una toxicidad tan tremenda que las pacientes tuvieran
qué esperar o qué alargar la protracción, ¿no? Por el tratamiento. Entonces creo que va por ahí, no tanto es el hecho de que lo podamos comparar con la inmuno. ¿Qué opina de la quimioterapia de inducción previo a quimio-radio, sobre todo por los retrasos en los inicios de tratamiento de la radioterapia y a veces la falta de equipos de braqui en algunos hospitales? Pues miren, en cancerología, desde que salió en ESMO, se inició, ¿no? Entonces, el asunto es que si tenemos la quimioterapia, pero la combinamos con una radioterapia 3D, probablemente la toxicidad que vamos a tener es tan importante que difícilmente nos van a aguantar la QTRT concomitante. Entonces, si es que vamos a utilizar la quimio neo, no siempre se puede, pues, pero utilizar por lo menos radioterapia de intensidad modulado BIMAT. Ok. El beneficio absoluto de agregar Pembro, reportado en el estudio Keynote, en la supervivencia global a 36 meses es para el 8%, es decir, 1 de cada 12 en el onceavo, no hay beneficio. ¿No entendí bien? A ver, no escuché, no entendí bien cómo fue. El beneficio absoluto Ajá, de agregar pembrolizumab, reportado en el estudio Keynote, en supervivencia ajá, global, ajá. a 36 meses es para el 8%, es decir, 1 de cada 12 en el 11 no hay beneficio. Pues es que normalmente, o sea, el beneficio fue importante, pero no fue un beneficio, pues prácticamente que nos permita utilizar el pembrolizumab para todas las pacientes. O sea, de hecho, lo que se vio es que aquellas que tienen mayor de 20% de expresión de PDL1 son las que mejor van a tener respuesta y van a tener un beneficio. No sé si a eso se refiere. Es probable, doctora, pero es que le estoy tratando de dilucidar y no tampoco. Ujú. ¿En qué momento recomienda realizar el PET-CT de respuesta en pacientes con esquema Keynote? No nada más es en esquema Keynote. El PET-CT se hace en los primeros 6 meses después de haber terminado el tratamiento concomitante con la radioterapia y con la quimioterapia. Digo, no siempre se tiene a los primeros 3 meses, sobre todo por las listas de espera de los hospitales, pero es en los primeros 6 meses. Hubieron muchas preguntas, doctora, y creo que esas son las más relevantes. Sí, definitivamente hay más cosas, yo creo que criticables y yo creo que valorables en las técnicas de tratamiento, sobre todo que si simulación, en cuándo fue el tiempo de la simulación de interlace. O sea, de verdad los que lo estuvimos haciendo, no siempre la podías hacer durante la inducción. O sea, y de verdad había que esperar a veces hasta que hiciera efecto la quimioterapia para tener un beneficio máximo de la reducción del tumor, ¿no? Entonces, pues no siempre se pudieron cumplir las metas en ese momento. Ok, doctora. Pues, Si gusta, doctora Tania, podemos poner el correo electrónico de la doctora Cristian en el chat para perfecto. que puedan externar sus preguntas con ella, si te parece, Cristian. Sí, por supuesto. Y bueno, pues agradecerte muchísimo toda esta excelente ponencia respecto a esta patología tan importante en países en vías de desarrollo. Y le doy la palabra a la doctora Julia Sainz para continuar con la sesión. Sí, pues buenas noches. Nos complace haber contado con la presencia, ¿verdad?, de todos ustedes en el inicio y de vinculación de estas sesiones colaborativas entre Somera y Alatro, que tienen la finalidad propiamente de mantener la unión en la región y de compartir el expertise de nuestros profesionales, que pues tenemos dentro de la sociedad excelentes personas, ¿verdad?, que pueden compartir su expertise y que creo que pudiera ser de mucho beneficio para toda la región. Esperamos contar con su presencia en las próximas sesiones. Muchas gracias y agradecemos a la doctora Tania y a la doctora Cristian Flores por esta excelente, ¿verdad? Como siempre, como lo comentamos, excelente ponencia. Y muchísimas gracias a todos los participantes. Sé que hay muchísimas preguntas por el tema de la rutina y de la práctica diaria en nuestra comunidad latinoamericana. Creo que es un problema de salud pública y la emergencia de la inmunoterapia, no solo en cervix, en otras variedades
tumores epidermoides esté en boga y tenemos que esperar los resultados en diferentes áreas anatómicas. Definitivamente fue una excelente sesión, una excelente compilación de todos los datos de parte de la doctora Cristian, que es una excelente radiooncóloga. Yo, a nombre del doctor Gustavo Sarria, agradezco enormemente su participación. Tenemos más de 200 participantes el día de hoy. Y bueno, seguimos en este camino de fortalecimiento de Alatro, de enriquecimiento y crecimiento académico. Agradecemos muchísimo al doctor Luis Contreras, a la doctora Julia Sainz, que nos permitió eh, llevar a cabo esta sesión, a Cristian como la ponente y a la doctora Tania como moderadora. Y pues invitarlos, si podemos compartir, Carla, por favor, el banner para la siguiente sesión, que sería el 3 de julio, un tema muy, muy interesante respecto a lo que es control de calidad en radiocirugía. Nos veríamos el jueves 3 de julio. Sería también una sesión conjunta con ALAIR, que es la Sociedad Internacional la Ibero-Latinoamericana de Radiocirugía, con la Asociación de Físicos Médicos de Latinoamérica y la Sociedad Argentina de Radiocirugía. Tendremos a los dos grandes exponentes, que es la física médica Berta García del Perú y al doctor Pablo Castro Peña. Entonces nos vemos el próximo jueves 3 de julio y sigo insistiendo, las preguntas que estén pendientes, por favor, externarlas a través del correo electrónico para estar en contacto con la doctora Cristian y despejar todas las dudas. Agradecemos mucho, mucho su participación, el gran apoyo y eh, visitar nuestros canales oficiales en Instagram, en Facebook, en nuestra página oficial, que es alatrolatam.org. Esa es nuestra única y exclusiva página web. Y pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a Somera, gracias al doctor Contreras como presidente y a todos los participantes. Y si no hay ningún otro comentario, damos por finalizada la sesión. Gracias a todos. Gracias, Cristian. Bonita tarde. Gracias.